Hola, bienvenidos Gatos Sapiens al universo de Gato Oculto, un lugar donde la ciencia maulla y la curiosidad nunca tienen límites. ¿Te gusta la ciencia? ¿Te encanta descubrir cómo funciona el mundo que te rodea? Entonces este es tu rincón, tu cueva del conocimiento, o mejor dicho, tu guarida científica. Aquí podemos encontrar divulgación científica. ¿Te consideras un Gato Sapiens? Ponte a prueba y participa en nuestras trivias y concursos, porque como dicen por ahí, la curiosidad no mató al gato, sino que lo hizo más sabio. Prepárense para sumergirse en el mundo de las ciencias con un toque felino, así que a todos bienvenidos a Gato Oculto, en donde valoramos el conocimiento. Ahora vamos con la explicación Gato Oculto científica. Hola, ¿qué es la ciencia y qué diferencia tiene con la pseudociencia? La ciencia es el conjunto sistemático de conocimientos obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Su objetivo es explicar fenómenos naturales y sociales mediante teorías verificables y reproducibles. Utiliza el método científico, que incluye hipótesis, experimentación, análisis y conclusiones. ¿Qué es entonces la pseudociencia? La pseudociencia es un conjunto de creencias, prácticas o afirmaciones que se presentan como científicas pero carecen de evidencia verificable, rigor metodológico y capacidad de refutación, y suelen basarse en opiniones personales, tradiciones o interpretaciones subjetivas. ¿Qué diferencia tiene entonces entre ciencia y pseudociencia? Por ejemplo, en ciencia está basada en el método científico. En pseudociencia está basado en cuidado de método riguroso. En ciencia, sus teorías son falseables y reproducibles. En pseudociencia no se admite refutación ni revisión. En ciencias se somete a revisiones constantes. En pseudociencia se basa en dogmas inmutables. En ciencia tenemos ejemplos como en física y en biología. Mientras que en la pseudociencia tenemos ejemplos como la astrología o la homeopatía. ¿Cómo podemos reconocerlas? La ciencia tiene una base empírica, publica en revistas revisadas por pares y admite la posibilidad a contener entre ellas errores para poder ser actualizadas y replicadas. Y si están mal, son descartadas. En pseudociencia, usa el lenguaje técnico sin precisión, evita someterse a pruebas rigurosas, apela a emociones o tradiciones. ¿Qué disciplinas ingresan en ciencias? Por ejemplo, tenemos 4 tipos de formalidades que serían las naturales, en donde entraría la física, la química, la biología y astronomía. También tenemos las formales, que serían las matemáticas, lógica y la estadística. Tenemos las sociales, que entraría aquí la sociología, la psicología y economía. Tenemos las aplicadas, como la medicina, las ingeniería y la informática. ¿Qué disciplinas ingresan en pseudociencias? La astrología, la homeopatía, la ufología, que es el estudio de ovnis sin base científica. También terapias alternativas, como la cristaloterapia. También tenemos como ejemplo la numerología. Son disciplinas que entran en la pseudociencia y no tenemos un control riguroso para poder falsearlas. ¿Qué estudio hace falta para que una pseudociencia sea parte de la ciencia? Tenemos 3 tipos de diferencias. Por ejemplo, las pruebas verificables y las replicables. Experimentos controlados con resultados consistentes. En segundo plano, tenemos las teorías falseables. Debe permitir predicciones que puedan refutar. Tiene que tener un rigor metodológico, uso del método científico. ¿Quién formuló el concepto de pseudociencia? El término pseudociencia se remonta al siglo XVII, pero fue ampliamente popularizado en el siglo XX por filósofos como Karl Popper, quien lo utilizó para diferenciar teorías científicas de no científicas, especialmente al abordar el psicoanálisis y el marxismo. Las pseudociencias contienen algo de verdad. Algunas pseudociencias se basan en observaciones válidas o intuiciones,
pero carecen de pruebas sólidas que respalden sus conclusiones. Por ejemplo, la herbolaria. Puede contener principios activos útiles que, con investigación científica, se incorporan a la farmacología. Ejemplos de pseudociencias, entonces, la astrología, la grafología, el feng shui, otra de estas, la magnetoterapia, como también la quiromancia. Actualizaciones de pseudociencias. Algunas pseudociencias han sido analizadas científicamente como la acupuntura, cuya efectividad en algunos casos específicos se ha estudiado y pueden funcionar, pero va a depender del metabolismo de cada persona y tienen muchas irregularidades que aún no han sido comprobadas. Nuevas formas de pseudociencia emergen con el tiempo, como el negacionismo climático o las dietas extremas sin base científica. ¿Por qué algunos estudios científicos pasaron a pseudociencia? Por la falta de evidencia, la frenología, por ejemplo, que es el estudio de los rasgos de la personalidad según el cráneo, fue desacreditada por la neurociencia. También tenemos como el cambio en el conocimiento. Teorías como el flogisto, que es la sustancia del fuego, fueron reemplazadas por explicaciones modernas de combustión. También tenemos la mala interpretación o el fraude. En estudios sesgados o manipulados como ciertas afirmaciones sobre la memoria del agua en la homeopatía. Como datos curiosos sobre la pseudociencia y la ciencia, en la astrología y astronomía, en la antigüedad ambas disciplinas estaban unidas. Solo la astronomía evolucionó hacia un buen término como en las ciencias. El término científico se utilizó por primera vez en 1833 por William Weber. Por ejemplo, la homeopatía fue creada por Samuel Hahnemann y sigue siendo popular a pesar de la falta de evidencia científica. La intuición científica. Muchas teorías comenzaron como ideas aparentemente irracionales, como la teoría heliocéntrica de Copérnico. Teorías descartadas. La generación espontánea fue ampliamente aceptada hasta que Pasteur la refutó con sus experimentos. ¿Aprendiste algo nuevo? Nos vemos nuevamente en Gato Oculto.